Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. Solo en Dios descansa mi alma. Salmo 61. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. ¿Hasta cuándo arremeteréis contra un hombre todos juntos para derribarlo? Como a una pared que cede o a una tapia ruinosa. Solo piensan en derribarme de mi altura y se complacen en la mentira. Con la boca bendicen, con el corazón maldicen. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme. Dios es mi refugio. Confiad en Él, pueblo suyo. Desahogad ante Él vuestro corazón, que Dios es nuestro refugio. Los hombres no son más que un soplo. Los nobles, apariencia. Todos juntos en la balanza, más leves que un soplo. No confiéis en la opresión. No pongáis ilusiones en el robo. Aunque crezcan vuestras riquezas, no pongáis en ellas el corazón. Dios ha dicho una cosa. Atención, Dios habla. Y dos cosas que he escuchado. Que Dios tiene el poder. Que Él da la gracia. Y tú pagas a cada uno según sus obras. No olviden esto, queridos hermanos. Dios paga a cada uno según sus obras. Salmo 61. Pues si no te dejan salir a la calle a mirar escaparates, quédate en tu casa a leer los salmos y aprovecharás mucho más, sacarás mucho más ganancia para tu alma. Cuando miramos las cosas desde Dios, todas las circunstancias que suceden tienen algo bueno. Están dirigidas para algo. Es que ahora no puedo salir, muy bien, pues enciérrate y toma la Biblia y empieza a leer los salmos. Y te darás cuenta cuántas cosas te dice Dios por ahí. Le preguntan a uno, ¿y qué quiere Dios? ¿Cómo sé yo lo que Dios quiere? Pues ¿has leído los salmos acaso? ¿Has leído el Evangelio? Ahí te lo está diciendo. Sí, pero ¿cómo lo sé? Pues léelo y ya verás cómo te lo va a ir diciendo, porque aquí está bien claro. Solo en Dios descansa mi alma. Lo que quiere es que descanses solo en Él. No busques seguridades de este mundo. Nadie te las va a dar, solo Dios. ¿Quieres avanzar en el camino de la santidad? Sigue a los santos. En el comienzo de su testamento, San Francisco de Asís
describe en estos términos el itinerario de su vocación personal. Dice San Francisco: de esta forma me concedió el Señor a mí, hermano Francisco, dar comienzo a mi vida de penitencia. Cuando yo me hallaba en pecados, se me hacía amarga en extremo la vista de los leprosos. ¿Ven? Cuando yo me hallaba en pecado, se me hacía la vista de los leprosos amarga. Uy, un leproso, veía ahí como un rechazo. Pero el mismo Señor me llevó entre ellos y usé de misericordia con ellos. Y una vez apartado de los pecados, lo que antes me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. En la experiencia personal de la trayectoria, dice el comentarista de la vida de San Francisco, de la gracia de su conversión. Tal experiencia suele iluminar y gobernar la vida entera del convertido, la experiencia de la gracia de Dios. A ver si otro día hablamos de las gracias. También pues hemos hablado en la primera conferencia, en las conferencias anteriores, de la virtud. Pero hay que hablar también de la gracia. Hay dos clases de gracia: gracia santificante y gracia actual. Entonces, la gracia santificante es el estado del alma, es algo que me da Dios, que permanece y que me hace agradable a Dios, hijo de Dios, heredero del cielo. Pero la gracia de la conversión son esas gracias actuales. Son gracias que Dios va dando, unas veces con gran gusto y otras veces con gran repugnancia. Todos son gracias, unas dirigidas a rechazar el pecado, lo que me aparta de Dios, y otras para buscar a Dios y tener el consuelo en Él. Tal experiencia suele iluminar y gobernar la vida entera del convertido. En San Pablo decía: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ese yo soy Jesús fue una gracia al ver a Jesús, que un romper la luz que vivificaría toda su vida, toda su visión teológica del misterio de Cristo el Señor. Soy Jesús a quien tú persigues. Fíjense, o sea, encontrarse con Jesús con esa frase, a quien tú persigues. Y de ahí que acuciaría el celo por el Evangelio sin lugar a reposo en San Pablo. Para San Francisco, el hecho de haber llegado al encuentro con Cristo a través del pobre, sobre todo a través del leproso, en quien se unen pobreza y dolor, se proyectaría en su concepción total de la encarnación y del seguimiento del Cristo hermano. Por temperamento y por sensibilidad cristiana, el joven Francisco de Asís venía ya inclinado a la piedad para con los indigentes. Un día ocurrió que un momento de afanosa atención al mostrador de la tienda de paños de su padre, despidió sin limosna a un mendigo. Al caer en la cuenta,
se reprochó a sí mismo tamaña descortesía, no tanto hacia el pordiosero, cuanto hacia el Señor, en cuyo nombre pedía ayuda el pordiosero. Desde aquel día se propuso no negar nada a quien le pidiera en nombre de Dios. Dios, centro de referencia de la caballerosidad de San Francisco, iba recibiendo poco a poco los rasgos del rostro familiar Cristo. El pobre, él iba viendo cada vez más a Cristo en el pobre. Francisco, deseoso de renombre, camina rumbo a Apulia entre los caballeros de Gualtiero. Viendo a uno de ellos pobremente vestido, le regala su propia indumentaria por amor a Cristo. A la noche siguiente tiene un sueño del palacio lleno de arreos militares, completado poco después con otro sueño en que la voz del Señor le disuade a proseguir su expedición. Vuelto a Asís, experimentó profundo hastío de los devaneos juveniles, mientras veía crecer en su corazón el interés por los pobres y el nuevo goce de sentarse a la mesa rodeado de ellos. Ya no se contentaba con socorrerles, gustaba de verlos y oírlos. El gesto de remediar la necesidad del hermano con un puñado de dinero lo hallaba absurdo, mientras subsiste en efecto la desigualdad deriva del nacimiento, que viene del nacimiento o de la fortuna. El amor al prójimo no le satisface si no es evangélicamente. Más que dar, es preciso darse, ponerse al nivel del pobre. Francisco anhelaba experimentar qué es ser pobre, qué es vestir unos andrajos. Quería experimentar el sonrojo de tender la mano implorando la caridad de los demás. Pero la ocasión se le presentó a la medida de sus deseos en una peregrinación que hizo a Roma. A la puerta de la Basílica de San Pedro, cambió sus vestidos con los harapos de uno de los muchos mendigos que allí se agolpaban. Colocado en medio de ellos, pedía limosna en francés, o mejor en provenzal, la lengua de trovadores. Era la que usaba Francisco cuando en los momentos de exaltación espiritual afloraba su alma de juglar, de cantarle a Dios. Tenía ahora la experiencia de la pobreza real, la del pobre, que es al mismo tiempo humillación, inferioridad, falta de promoción pública y a veces degeneración física y moral. Ya experimentó lo que es en carne propia esa vida del pobre. Pero la experiencia definitiva que le dio vuelta, valga la expresión así, bajo el acoso de la gracia a todo su ser, fue la experiencia de los leprosos. Toda la naturaleza de Francisco, delicada, hecha al refinamiento, se revolvía al espectáculo de las carnes putrefactas de un leproso. Eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿sí?
las heridas, la infección, el ver todo eso, y nada más que pensar es un leproso. Enseguida te viene aquí como una cosa que te dice, contagioso, contagioso, que te contagias, cuidado. Entonces es como, ay, ¿ve? Aunque uno tenga caridad, pero que eso es lo que pasa ahora, este miedo que hay, más que nada es por lo contagioso. En el momento de dar a Cristo la prueba decisiva de su disponibilidad para conocer su voluntad, primero fue el vencimiento con el leproso que le salió al camino en la llanura de Asís. Le salió un leproso y ahí él hizo ese esfuerzo de vencerse. Se bajó del caballo, se apeó del caballo, puso la limosna en la mano del leproso y le besó la mano al leproso. El leproso, al recibir el beso del caballero de San Francisco, le tomó la mano, se la apretó y también se la besó a él. Le devolvió el beso. Apretó contra sus labios la mano del bienhechor. Pocos días después buscaba él mismo la experiencia, dirigiéndose al Lazareto para hacer lo propio con cada uno de los leprosos. Eso es una conversión, ¿ve? Lo mío es una... ¿Cuál es mi conversión? Lo mío más parece una... ¿sí? Algo de risa. Estas visitas a los leprosos acrecentaban su bondad. Eso es conversión. Eso es conversión. Pues en estos días, pues si nos mandan confinarnos al antro de nuestra habitación y no salir de los estrechos muros de la habitación o de la residencia, ¿sí? Aprovechemos para leer los salmos, para leer la vida de santos, ir viendo cómo ellos dieron ese cambio, esa conversión. De la vida de Santa Francisca Romana. Dios probó la paciencia de Francisca no sólo en su fortuna, sino también en su mismo cuerpo, haciéndole experimentar largas y graves enfermedades, como se ha dicho antes y se dirá luego. Sin embargo, no se pudo observar en ella ni un acto de impaciencia, ni mostró el menor signo de desagrado por la torpeza con que a veces la atendían. Francisca manifestó su entereza en la muerte prematura de sus hijos, a los que amaba tiernamente. Siempre aceptó con serenidad la voluntad de Dios, dando gracias por todo lo que le acontecía. Este es un nivel de paciencia, de virtud. Dar gracias por todo lo que te sucede. Viene una enfermedad, gracias Señor. Viene una cosa positiva, que te curas, gracias Señor. Que tienes que comer, gracias Señor. Que se te cae y que pierdes esto, gracias Señor. Que pierdes el dinero que tenías, que te lo han robado, que se te ha caído y no sabes dónde lo has perdido. Gracias, Señor. Aprender a dar gracias en todos los acontecimientos de la vida. Con la misma paciencia soportaba a los que la criticaban, calumniaban
calumniaban y hablaban mal de su forma de vivir. Nunca se advirtió en ella ni el más leve indicio de aversión respecto a aquellas personas que hablaban mal de ella y de sus asuntos. Al contrario, devolvía bien por mal, rogaba a Dios continuamente por esas personas. De Santa Teresa de Jesús dicen que el modo más fácil de hacerte que Santa Teresa se hiciese amiga tuya era hablar mal de ella en público. Y la tenías la mejor amiga, ya te la echabas de amiga. Bastaba con hablar mal de ella en público. ¿Sí? Esa es una farsante, esa es una mentirosa, esa es una tal, una cual. Entonces ya se ponía contigo, vamos, la mejor amistad. Santa Francisca Romana oraba por aquellos que hablaban mal de ella. Y ya que Dios no la había elegido para que se preocupara exclusivamente de su santificación, sino para que emplease los dones que Él le había concedido para la salud espiritual y corporal del prójimo, la había dotado de tal bondad que a quien le acontecía ponerse en contacto con ella, se sentía inmediatamente cautivado por su amor y su estima, y se hacía dócil a todas sus indicaciones. Esta persona, con esta bondad tan grande, que todo el que entraba en su campo de acción, pues ya, si todo es que me ama, es que tiene esa bondad, le aceptaba todo lo que le decía. El poder de Dios, sus palabras poseían tal eficacia que con una breve exhortación consolaba a los afligidos y desconsolados y tranquilizaba a los desasosegados, calmaba a los iracundos, reconciliaba a los enemigos, extinguía odios y rencores inveterados. En una palabra, moderaba las pasiones de los hombres y las orientaba hacia su recto fin. Pero claro, esto se gana con lo otro, ¿ve? Eso de aguantar las enfermedades sin una sola queja. Todo lo que le sucedía, dando gracias a Dios. Esa es la entereza, esa es la fortaleza. Y esa oración continua, rogaba a Dios continuamente por las personas que le maltrataban, que le hacían algo. Por esto todo el mundo recurría a Francisca como a un asilo seguro y todos encontraban consuelo, aunque ella reprendía severamente a los pecadores y censuraba la timidez, sin timidez, a los que habían ofendido o eran ingratos a Dios. Si alguien cometía alguna cosa contra Dios o pecaba, le corregía, ¿ve? Pero el amor con el que lo hacía que lo soportaran bien. Francisca Romana, entre las diversas enfermedades mortales y pestes que abundaban en Roma, despreciando todo peligro de contagio, ejercitaba su misericordia con todos los desgraciados y todos los que necesitaban ayuda de los demás. Fácilmente los encontraba. En primer lugar, les incitaba a la expiación, uniendo sus padecimientos a los de Cristo. Después les atendía con todo cuidado, exhortándoles amorosamente a que aceptasen gustosos todas las incomodidades como venidas de la mano de Dios y a que las soportasen por el amor de aquel que había sufrido tanto por ellos. Francisca no se contentaba
con atender a los enfermos que podía recoger en su casa, sino que los buscaba en sus chozas, en los hospitales públicos. Allí calmaba su sed, arreglaba sus camas, curaba sus úlceras, con tanto mayor cuidado cuanto más pestilentes o repugnantes fuesen. Acostumbraba ir al hospital de Camposanto y allí distribuía entre los más necesitados alimentos y delicados manjares. Cuando volvía a casa llevaba consigo los harapos y paños sucios y los lavaba cuidadosamente y planchaba con esmero, colocándolos entre aromas, como si fuesen a servir para su mismo Señor. Durante 30 años desempeñó Francisca este servicio a los enfermos, es decir, mientras vivió en casa de su marido. Y también durante este tiempo realizaba frecuentes visitas a los hospitales de Santa María, Santa Cecilia, en el Trastevere, del Espíritu Santo y de Camposanto. Así es, como ven, hay que dar un cambio. El Señor espera algo de nosotros. De las cartas de San Juan de Dios, Juan Ciudad, dice así: si mirásemos cuán grande es la misericordia de Dios, nunca dejaríamos de hacer bien mientras pudiésemos, pues que, dando nosotros por su amor a los pobres lo que Él mismo nos da, nos promete 100 por 1 y la eterna bienaventuranza. Oh bienaventurado logro y ganancia. ¿Quién no da lo que tiene a este bendito mercader, pues hace con nosotros tan buena mercancía y nos ruega los brazos abiertos que nos convirtamos y lloremos nuestros pecados y hagamos caridad primero a nuestras almas y después a los prójimos? Pues así como el agua mata el fuego, la caridad mata al pecado. Así como el agua mata al fuego, tienes un fuego, échale agua, se apaga. Dice así, la caridad mata al pecado. Tienes un pecado que no puedes vencer, que no puedes quitar, que no puedes desarraigar en tu vida, empieza a hacer caridad. Son tantos los pobres que aquí se llegan que yo mismo muchas veces estoy espantado cómo se pueden sustentar, mas Jesucristo lo provee todo y les da de comer. Como la ciudad es grande y muy fría, especialmente ahora en invierno, son muchos los pobres que se llegan a esta casa de Dios. Entre todos, enfermos y sanos, gente de servicio y peregrinos, hay más de 110. Como esta casa es general, reciben en ella generalmente de todas las enfermedades y suerte de gentes. Así que aquí hay tullidos, mancos, leprosos, mudos, locos, paralíticos, tiñosos y otros muy viejos y muy niños. Y sin estos, otros muchos peregrinos y viandantes que allí se allegan y les dan fuego y agua, sal y vasijas para guisar y de comer. Para todo esto no hay renta, mas Jesucristo lo provee todo. ¿Sí? O sea, Él empezó, es eso, hacer la caridad y dice, ahora más de 110. Y no hay renta, no hay ingresos. Así es que, y a todos se le da.
De esta manera estoy aquí empeñado y cautivo por solo Jesucristo. Viéndome tan empeñado, muchas veces no salgo de casa por las deudas que debo, y viendo padecer tantos pobres mis hermanos y prójimos, y con tantas necesidades, así al cuerpo como al alma, como no los puedo socorrer, estoy muy triste, mas empero confío en Jesucristo que Él me desempeñará, pues Él sabe mi corazón. Y así digo que maldito el hombre que fía de los hombres, sino de solo Jesucristo. De los hombres ha de ser desamparado, que quieras o no. Mas Jesucristo es fiel y durable, y pues que Jesucristo lo provee todo, a Él sean dadas las gracias por siempre jamás. Amén. Una de sus cartas, ¿sí?, de San Juan de Dios, cómo él buscaba ayudar, ese hacer al pobre. Y si seguimos con los santos, tenemos a Santa Perpetua y Santa Felicidad. Son mártires de Cartago, cerca de Túnez, en el año 203. Conservamos las actas auténticas del martirio redactadas hasta la víspera del sacrificio por la misma Perpetua y continuadas luego por un testigo, a raíz del decreto del emperador Septimio Severo contra los cristianos. Fueron apresados muchos de ellos, Perpetua, de ilustre cuna y exquisita formación. Era hija de padre pagano, estaba casada como matrona y tenía un hijo recién nacido. Felicidad era una joven esclava casada y a punto de dar a luz. O sea, la una acababa de dar a luz, recién nacido, y la otra estaba embarazada y a punto de dar a luz. Felicidad era una joven esclava. El proceso fue penoso y prolongado. En todo momento Perpetua mostraba su entereza, reafirmando su fe ante las autoridades y animando a sus compañeros de martirio en los dolores del parto. En la cárcel dijo Felicidad a un guardián, cuando ella estaba con los dolores de parto, la esclava, Felicidad. Son las santas que aparecen en el canon, cuando en el canon primero el sacerdote dice Santa Felicidad y Perpetua. Ponen primero a la esclava y después a la matrona. ¿Sí? En el nivel social es al revés, primero la matrona, la última es la esclava. Pues cuando ella estaba, Felicidad, la esclava, dando a luz, le dice a uno de los guardianes, ahora soy yo la que sufro, en el anfiteatro será otro el que sufra por mí. Con motivo del aniversario del hijo del emperador, se iban a celebrar los juegos en los cuales el número fuerte de esos juegos del programa de festejos era el martirio de los encarcelados. En el anfiteatro les soltaron las fieras, que malhirieron a nuestras santas y fueron rematadas luego a golpes de espada. De los mártires de cartaginenses, donde están Perpetua y Felicidad, la primera en ser lanzada en lo alto, es decir, porque les pusieron un toro, ¿no?, una vaquilla, un toro que les embestía y que los corneaba, ¿no? Dice, la primera en ser lanzada en alto fue Perpetua, que cayó de espaldas, se levantó
y como viera a Felicidad tendida en el suelo, se acercó, le dio la mano y la levantó. Ambas juntas se mantuvieron de pie, y doblegada la crueldad del pueblo, fueron llevadas a la puerta llamada Sanavivaria. Allí Perpetua fue recibida por un tal Rústico, que entonces era catecúmeno, y que la acompañaba. Como si despertara de un sueño, estamos hablando de Perpetua. Perpetua, la matrona, cuando le atacó el toro, la corneó, la echó por alto, ella se cayó de espaldas, se levantó. Entonces, no sintió dolor, no se enteró de la cornada que le dio el toro. Entonces este Rústico dice, como fuera de sí, comenzó a mirar alrededor y asombrando a todos dijo, ¿cuándo nos arrojan esa vaca? Dice, no sé ¿cuándo nos arrojan la vaca? Como si dijera que no se la habían arrojado. Como ella no lo creía, porque le estaban diciendo, ¿cómo que cuál? Pero si ya la han echado. Hasta que no comprobó en su cuerpo y en el vestido las marcas de la embestida, pues le rompió el vestido y claro, le hizo sangre. Hasta que no lo vio en su cuerpo no se enteró de que ya el toro le había corneado. Entonces fue cuando se lo creyó. Y dijo entonces al catecúmeno, permaneced firmes en la fe, amaos los unos a los otros y no os escandalicéis de nuestros padecimientos. Del mismo modo, Saturno, junto a la otra puerta, exhortaba al soldado Pudente, diciéndole, en resumen, como presentía y predije, hasta ahora no he sentido ninguna de las bestias. Ahora créeme que de todo corazón, cuando salga de nuevo, seré abatido por una única dentellada de leopardo. Y así fue. Pues él, cuando el espectáculo se acercaba a su fin, fue arrojado un leopardo, y de una dentellada quedó tan cubierto de sangre que el pueblo, Saturno, el catequista, que el pueblo, cuando el leopardo intentaba morderle de nuevo, como dando testimonio de aquel segundo bautismo, gritaba, salvo el que está lavado, salvo el que está lavado. Él estaba chorreando de su sangre y decían, salvo el que está lavado, lavado en su sangre. Y ciertamente estaba salvado por haber sido lavado de esta forma, es el bautismo de sangre. Entonces Saturno dijo al soldado Pudente, adiós, acuérdate de la fe y de mí, que estos padecimientos no te turben, sino que te confirmen. Él estaba, el leopardo le había mordido, estaba sangrando, tenía por lo tanto el dolor, y se va al soldado y le dice, adiós, acuérdate de la fe y de mí, que estos padecimientos no te turben, sino que te confirmen en la fe. Luego le pidió un anillo que llevaba en el dedo, lo empapó en su sangre y se lo entregó como si fuese su herencia, dejándoselo como prenda de recuerdo de su sangre. Después, exánime, cayó en tierra, donde se encontraban todos los demás que iban a ser degollados en el lugar acostumbrado. Luego ellos estaban en un lugar allí para degollarlos, pero la gente gritó que no, que venga allí delante, que querían verlos, cómo los degollaban. Así que ellos mismos se levantaron y se fueron al otro lugar, se pusieron allá
Y entonces allí empezaron a degollarlos. ¿Con qué valor? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué? Esto es fe. Esto es valor. Es el martirio de Santa Felicidad y Santa Perpetua. Así es, querido hermano, fortalece tu fe. Y ahora voy a pasar a seguir con las virtudes, tomándole la palabra al Padre Molina de sus frases, y la pluma se la quito a la hermana Josefina Serrano, de lo que ella anotó. La fe es la llave de la omnipotencia de Dios. Vive de fe. La fe es la que te da todo el poder de Dios. La máxima prudencia es fiarse solo de Dios y no de ti. Por eso dice la Sagrada Escritura, maldito el hombre que se apoya en el hombre, que se fía del hombre, que confía en el hombre. Hay que confiar solo en Dios. La falta de fe paraliza a Dios. Tienes por Padre a Dios, que no se le escapa una lágrima de tus ojos. Confianza, pues. La fe, al ligarme más a Dios, hace que mis necesidades sean las de Dios. En el momento que yo quedo unido a Dios, todas mis necesidades pasan a ser necesidades de Dios. Por eso es que el que le da a un hombre de Dios, a una persona de Dios, uno que está unido a Dios, le da una limosna, es a Dios a quien se lo da. Dios tiene una imperturbable misericordia del hombre. Esto es lo más seguro que existe. ¿Sí? Entre todas las cosas, lo más seguro es la misericordia que Dios tiene por el hombre. Por eso confía en Dios. Vive de fe, entrégate a Él. Todo el edificio, la ciudad de Dios, basado en una sola roca, la fe. Sin fe no hay nada. Toda nuestra vida es que sin fe este mundo carece de razón, de existir. Por eso vemos tantas locuras, tantas cosas. Pero cuando lo vemos desde el prisma de la fe, vemos cómo Dios va permitiendo las cosas y nos va, por medio de todas estas circunstancias, socorriendo, ayudando, protegiendo, bendiciendo, fortaleciendo. Vivir con ojos de fe. Dios es siempre el más, está muy por encima de nuestras deficiencias y de las fuerzas de nuestros enemigos. El día que yo me convenza de esto, que Dios está por encima de las fuerzas de los enemigos, está por encima del COVID-19, de este virus, está por encima de todo, de las enfermedades, de todo. En la medida en que uno aumenta en fe, recibe mensajes y debe responder a Dios, a esos mensajes de Dios. Dios me ama como nadie me ha amado. Me amó, ni me amará, ni podrá amarme jamás. Dios me ama como nadie, jamás, nunca. La fe es trasladarse al campo de Dios. Ver las cosas desde Dios, pensar desde Dios, sentir desde Dios, eso es trasladarse al campo de Dios. Y eso lo hace la fe.
En la quietud, en el seno de Dios, está tu fuerza. ¿Sí? El niño, cuando está en los brazos de su madre, no teme. No está pensando, ¿y si mi madre ahora se queda dormida y yo me caigo al suelo? ¿Sí? Entonces voy a estar aquí bien agarrado, mamá, no te duermas, y tirándole de la oreja, no te duermas, ¿sí? Que me puedo caer. Ni está pensando, mamá, si está aquí conmigo, ¿y cuándo vas a conseguir la comida para que yo coma? Eso ya lo piensa la mamá, él no piensa en eso. Simplemente está tranquilo. La fe abre las puertas para manejar todos los bienes infinitos de Dios. Tú, sin fe, eres la impotencia esencial. Pensar que Dios puede hacer tan grandes milagros, ¿sí? Y que es la fe la que abre esa puerta del milagro de Dios, y que no vivamos solo de fe. Digamos, esto es ¿sí? Incomprensible. El Señor está contigo. Es la frase que da la seguridad a nuestra flaca naturaleza frente a todas las oposiciones de las fuerzas del mal. No se asusten por la debilidad, por sus enfermedades, por su pequeñez, su no poder. Lo único que tienen que hacer es abrirse a Dios en fe. No te asustes por tus deficiencias, tus limitaciones, tus problemas, tus enfermedades, tus angustias, como dice tú, no llegar, no poder, es que no puedo, es que esto no llego, es que esto no sé, es que no lo entiendo. No te preocupes por eso, ¿sí? Es que no entiendo qué es lo que Dios quiere. Pues confía en Él, aunque no lo entiendas. ¿Sí? Es que yo no puedo pues confía en Él. Eso es fe, vivir de fe. Amar a Dios sin confiar en Él es imposible. No tengo fe para meter en lo cotidiano de cada día al trascendente, no llego a vivir su presencia. Si me falta la fe, pues claro, en las distintas situaciones me agobian los problemas, me siento solo, me encuentro en tantísimas circunstancias porque no he metido a Dios en mi vida. Y eso viene de la falta de fe. Aunque las dificultades de la vida me aprisionen, si me apoyo en Dios, si acudo a la oración, es tanta la plenitud de sus dones, tal su fuerza, que yo puedo dormir tranquilo. Mi fe alcanza un nivel muy bajo. Cuando llega una gran tribulación, no tengo fe suficiente para sobrellevarla. Entonces ahí está. Es que vienen los problemas, todas esas cosas. ¿Cómo los lleva la persona? Se ve por la fe que tiene. O mejor dicho, cómo lleva los problemas muestra la fe que tiene. El que se hunde, el que esos problemas le hacen abandonar, que no entiende y que va, ¿ve? Es porque no tiene fe. La fe es superficial. El santo es un hombre de fe, apasionado de Dios, que no queda en calor de oración, sino que lleva un solo destino, extender el reino de la voluntad de Dios. Los fuertes en Dios no se dejan alterar por las contrariedades que pululan en las cepas, en las capas, en los, diríamos, en las instancias inferiores. Ellos siguen inmersos, abismados en Dios. Los fuertes en Dios siguen abismados en Dios.
Así como para que el naranjo dé fruto solamente hay que ponerle al sol, así yo para dar frutos debo ponerme al sol de la fe. Por eso mucha adoración. Y ahora los que no puedan salir, porque si uno tiene el virus pues que no salga de su casa y demás, pues entonces ponerse por internet a ver dónde está la adoración. Y entonces también es una adoración, puesto que estoy viendo directamente donde esté el canal permanente de adoración, de exposición. Al que cree le bulle dentro una inquietud, la de manifestarla. Si uno me dice que tenía fe y no lo veo orientado del todo él al apostolado, me atrevo a decir que ese hombre no tiene fe. El mejor camino para ir a Dios es el abandono. Entre fe y ser apóstol hay igualdad matemática. Aquel hombre que huye cuando ve las orejas del dolor demuestra que su confianza no es verdadera. Cristo confió en el Padre hasta en el momento de la muerte. La cruz no le hizo apartarse de su confianza en Dios. La fe es un fiarse de Dios, indisuadible. Nadie le puede persuadir de que no se fíe de Él. Nada ni nadie le puede arrancar del alma la fe. El amor de Dios sobrenada toda inquietud y catástrofe, a pesar de todas nuestras infidelidades, penalidades y apostasías colectivas. Dios sigue amándonos, sigue fiel a la alianza. No me dejará en la estacada, a pesar de mi infidelidad. Él jamás falla. Así es, la civilización sin fe cae en el vacío. Nada más, queridos hermanos, podríamos seguir. El tema es inmenso, pero hemos visto un poquito lo que es la vida de los santos, ciertos ejemplos para que nos animemos, ¿ve? Ha habido otros que han pasado los mismos problemas y más grandes que yo. Entonces no me voy yo a rajar ahora, a desanimar. Entonces, para terminar, ¿cómo ha de hacerse la oración? O sea, ¿cómo o qué condiciones ha de tener la oración para que esté bien hecha? Si alguna vez la oración no tiene éxito, la causa de que esa oración no tenga ese éxito que buscamos, tenemos que encontrar la razón en nosotros, no en Dios. No es que Dios no me escuchó, no es que Dios no me quiere atender, no es que Dios, soy yo. Entonces, ¿cuál es la razón del fracaso de la oración? Termino con esto. La razón puede ser triple. Nosotros, el modo de orar o lo que pedimos. Nosotros es porque somos malos, porque estamos en pecado. Si yo estoy en pecado, Dios entonces cambia tú y yo te socorreré. O sea, no esperarás que te dé eso que estás pidiendo, que te ayude, que haga lo que sea, y tú me estás ofendiendo. Ponte primero en amistad. Entonces, la primera causa por la cual no somos escuchados somos nosotros, porque somos malos, estamos en pecado. La segunda es
el modo de orar. Hay modos de orar, ¿bien?, inadecuados. Pedimos mal, pedimos, y la oración, o sea, no vas a ir tú a pedirle a Dios un favor con exigencias, no vas a ir, diríamos, insultándole, echándole en cara, diciéndole que él no, que por qué no le escucha, que tú no me quieres atender, y empiezas allí como a decir a veces blasfemias, ¿sí? Es que tú no me escuchas, es que tú no quieres hacer, es que tú no sé cuánto, es que para aquí, para allá. Empezamos a retar a Dios, ¿sí? Más que pedirle con humildad, el modo de acudir a Él es con superioridad. Dios tiene que hacer lo que yo mando, y cuando no lo hace, entonces es porque Él, entonces ¿qué hace? ¿Por qué no me escuchas si yo te estoy diciendo tal? El modo de orar. Tercero, a veces no recibimos en la oración lo que pedimos. La causa la tenemos en que pedimos no en nosotros, no en el modo, no en que estemos en pecado, sino en lo mismo que pedimos. Pedimos cosas malas. Claro, si pides algo que te va a hacer mal, Dios, que es bueno, no te lo concede. Entonces, porque si yo le pido a Dios algo bueno, se lo pido de la manera correcta y yo estoy bien con Dios, en gracia, ¿por qué me lo va a negar? Si Él es bueno y poderoso. O sea, nunca lo ha hecho. Por eso vemos los santos, a Santa María Micaela, al Santísimo Sacramento: tú no me falles y yo no te fallaré. ¿Ve? Y entonces, todo lo que ella puede contar de cómo, ¿ve?, le facilitaban las cosas, cruzaba de un sitio a otro, ella iba en su mundo, iba con el Señor, y la gente pues le daba la mano, y estaba allí el otro con el fusil. Pero que estamos hablando de la Revolución Francesa, que no estamos hablando de una guerra, diríamos, que vienen los extranjeros, que vienen de allá, los alemanes contra los franceses, y está entre franceses y ella pues le ayudan. No. Estamos hablando en guerra civil, en Revolución Francesa, en partidos políticos unos contra otros, que mataban a la gente, y que aquello de cortarle la cabeza y llevarla en una pica era como un trofeo, que yo soy más, que mira esto y lo otro. Y sin embargo, le ponían tablas: no se manche usted, mire, pase por aquí encima, pum, y le ponían una tabla para que pasara una dificultad, le ayudaban de la mano para que saltara por encima de unos sacos de arena, ¿ve? Le decían a qué hora se tenía que ir porque iba a empezar el tiroteo para que no vaya ella a quedar herida. Son las delicadezas de Dios. Entonces, no lo olvides, vive una vida de fe. Aprovecha esta circunstancia que Dios nos da para vivir de fe. Pero si cuando oras, tu oración no tiene el efecto que buscas, busca entonces la razón de que esa oración no tenga ese efecto, que está en ti porque eres malo, o en el modo de orar porque oras mal, o en lo que pides porque es algo que no te conviene, que es malo. Pero nunca la razón estará en Dios. Nada más, querido hermano, que la Santísima Virgen y San José nos ayuden a hacer debidamente nuestra oración.